a esos fines, porque el delito, la agravante es dolosa, no es culposa, no es una agravante fortuita, es una agravante voluntariamente perpetrada, ¿no? La conducta, la circunstancia agravatoria debe ser conocida y querida por el sujeto activo. Ejecutar, en tercer lugar, la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Motivo abyecto o fútil. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Recuerdan ustedes? ¿No? Lo hemos visto en el homicidio. En el homicidio agravado por ferocidad. Claro. Cosa curiosa, ¿no? Había homicidio por ferocidad, pero no había lesiones por ferocidad. No había lesiones por ferocidad. ¿Sí? Ahora es posible construir una dogmática de lesiones por ferocidad, ¿no? Claro que había en los hechos lesiones ejecutadas de esa manera, sin ningún motivo, ¿no? Sin ningún motivo. Pero su graduación tendría que ser solamente dentro del marco de la ley, porque no estaba considerado como un agravante de carácter general, aunque se decía, ¿no? Se decía en términos no tan exactos como ahora, ¿no? Se decía que había que ver los móviles del sujeto activo. Ahora no lo han puesto directamente, ¿no? Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto o fútil, o mediante precio, recompensa o por promesa remuneratoria. Lo habíamos visto en el sicariato. Muy bien, ahora el sicariato, ya asesinato por lucro. Ahora, en términos generales, el sicariato está también considerado, ¿no? Ya no solo para, es decir, el precio, la recompensa, ya no solo para el asesinato, en cuyo caso está en la parte especial, sino para la comisión de otros tipos delictivos que se hacen por precio. Por ejemplo, en un caso absolutamente hipotético y grave, ¿no? El contratar a alguien para ejecutar un delito de violación de la libertad sexual. Entonces, ya el delito de violación sexual tiene sus propios márgenes, ¿no? Pero podríamos estimar aquí un caso de contratación dentro de la circunstancia agravante indicada. El ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole, ¿no? De cualquier, o sea, por ejemplo, no solo lesionar, sino de repente el ofender por circunstancias raciales o de pertenencia a grupos religiosos o a grupos políticos, ¿no? Ese tipo y esa forma de agresión estaría considerada ya como circunstancia de agravación. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. Aquí hay un elemento normativo, ¿no? El peligro común está referido, ¿no? Está referido esencialmente a las conductas que ponen en riesgo a la colectividad, un riesgo catastrófico, un riesgo mayor. Por ejemplo, un incendio, por ejemplo, una inundación, ¿no? El romper la represa, que genera un delito de peligro común, además del delito de daños propiamente tal, ¿no? El provocar un incendio en una ciudad también genera un peligro común. Bueno, si se generara una conducta delictiva bajo esos marcos, también estaría, ¿no? Si pudiera resultar un peligro común, ¿no? Considerado dentro de la agravación. Se trata de una circunstancia agravante de riesgo, no de resultado. No, acá no se necesita, como en los otros, ejecutar la conducta sobre los públicos. Aquí es suficiente, ¿no? Que la conducta tenga como probabilidad el resultado de un riesgo general, un riesgo que no solamente vaya respecto del sujeto pasivo, sino sobre varios otros. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso o condición de superioridad sobre la víctima, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulte la defensa del ofendido y la identificación del autor partícipe, ¿no? Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento de la víctima, con abuso de la condición de superioridad sobre ella
o aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar para evitar que se defienda, ¿no? Que puede perfectamente recaer, si nosotros lo realizamos con un poco más de detenimiento, podría llegar a confundirse con el secuestro. Ejecutar la conducta mediante ocultamiento de la víctima, por el ocultamiento con abuso de condición de superioridad sobre la víctima, aprovechando circunstancias tipo modo lugar que dificulten la defensa del ofendido por la identificación del autor o del participante. Aquí podría ocurrir que acá se necesita una aclaración normativa. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible que las necesarias para consumar el delito. ¿No? Sufrimientos innecesarios, ¿no? O sea, bueno, va a dañar. Sí, va a dañar. Vino, dañó, quería romper un jarrón, un recuerdo, qué sé yo. Muy bien, rompió el jarrón, un recuerdo, pero también la casa donde estaba el jarrón. Innecesario. Lo que quería él era dañar una cosa, pero dañó el resto. Realizar la conducta punible abusando de la gente de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, producción o función. Es el abuso de su situación de privilegio, de dominio. La pluralidad de agentes. La pluralidad de agentes específicamente está considerada como agravante en el delito de hurto, está considerada como agravante en el delito de robo, en la usurpación, está considerada en el secuestro y en otros delitos más, ¿no? Pero en aquellos en los que no está, constituye también una circunstancia agravante genética. Por ejemplo, la estafa. Una estafa plural, una estafa con intervención de varios agentes, ya es una estafa agravada genéricamente, no específicamente. Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión, ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. El término inimputable también es un elemento normativo, ¿no?, de las circunstancias, ¿no? Inimputable sabemos, sobre todo los estudiantes y los abogados, de derecho de abogados, y seguramente los policías también, solo lo vamos a recordar, que un inimputable es una persona que por alguna razón de edad o de otro orden no está en condiciones de ser considerada sujeto capaz de manejo de su propia voluntad, ¿no? Un menor de edad es un imputable relativo. Un menor de 12 años es un imputable. Un menor de 10 años, por mayor razón. Una persona que adolece de un mal mental grave y permanente es un imputable. El empleo de estas personas para la realización de cualquier delito, independientemente de los casos en que es agravante específica, constituye agravante genérico. Ahora sí, cuando la conducta es dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión o por quien está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio nacional, es decir, la comisión delictiva dirigida desde afuera, ¿no? La comisión delictiva que importa un riesgo mayor para la sociedad por el empleo de medios de otro orden, ¿no? Me refiero al uso de las redes, del internet, de los teléfonos, ¿no? Porque desde el nivel penal no puede cometerse de otra forma la comisión delictiva, ¿no? Y desde luego apoyado por alguien, ¿no? Las extorsiones telefónicas, ¿no? etcétera, etcétera. Cuando se produce un daño grave, al equilibrio de los ecosistemas naturales, con cualquiera de las conductas delictivas, aunque no esté considerada específicamente como delito ecológico, ingresa al rubro de delitos agravados, aunque el daño no esté considerado como delito ecológico de modo específico, aunque el tipo penal no describa la conducta desarrollada específicamente como delito de daño ecológico, de afectación a la ecología, ¿no? Estará considerado como una agravante genérica
al momento de la integración de la pena. Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado armas, explosivos o venenos u otros instrumentos o procedimientos de similar eficacia destructiva, cualquiera que sea el delito, cualquiera que sea la conducta delictiva. Este conjunto de agravantes específicas, genéricas, van a incidir en el desarrollo de la operación judicial de fijación de la pena, pero no solamente en el desarrollo de la operación judicial de fijación de la pena, sino también en el desarrollo de la actividad fiscal y de la actividad abogadil cuando se ponen de acuerdo para el establecimiento de los marcos de punición y las terminaciones anticipadas. Porque como ustedes saben, porque ya el código está vigente aquí, ¿no?, los jueces de la investigación preparatoria, que en realidad deberían llamarse jueces de control de la investigación preparatoria, los señores y señoritas y señoras jueces de esa función, en realidad lo que emiten son resoluciones de homologación o de no homologación de la decisión a la que arriban las partes. El juez le llama sentencia porque así la ley le dice que debe llamar a esa resolución homologatoria, pero en realidad la sentencia es el fruto de un juicio, ¿no?, que hay actuación probatoria. De modo que es el nomen juris de ese tipo de resolución. Y sin el ánimo de generarme más antipatías con los señores y señoritas juezas de investigación preparatoria, algunos sitios creen que los estoy ofendiendo, que les estoy reduciendo sus importantes potestades. No es así, sino que cada quien tiene sus funciones. Y los jueces de investigación preparatoria en realidad no son jueces de sentencia, no son jueces de juicio, son jueces de preparación para el juicio. Y la sentencia que emiten es en realidad una decisión homologatoria o no homologatoria del acuerdo de la determinación anticipada. Es bueno saber dónde está uno, ¿no?, cuál es el terreno que piensa, cuáles son sus potestades, ¿no? Algunos jueces en algunos lugares del país consideran que lo que estoy diciendo los afecta gravemente y les reduce su calidad y sus condiciones. Para nada, no está dicho con ese afán. Diré entonces, para que igualmente se ofendan los señores jueces de familia, que ellos tampoco dictan sentencias en materia penal, y los jueces civiles no dictan sentencias en materia penal. Y si digo que los señores jueces penales no dictan sentencias de familia o sentencias civiles, no creo que se ofendan tampoco. Es un tema de función, es un tema de separación de las materias, nada más. La misma jerarquía, la misma regulación, las mismas consideraciones, pero funciones diferentes. Nada más. No hay en mis palabras ánimo de enfrentar, afrentar o ofender a ningún magistrado judicial de la reflexión preparatoria. Bueno, ¿qué dice el primer párrafo de este artículo? Toda condena tiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. O sea, ya no se va a poder sentenciar sin señalar cuáles son los argumentos, cuáles son los fundamentos que sostienen la calidad de pena, sobre todo los delitos en que hay penas alternas. ¿Por qué se escoge una y no se escoge la otra? Lo que hemos hecho, y esto es también una autocrítica abierta, pues instructor en su tiempo que sentenciaba, ¿no?, y como miembro y luego presidente de Sala Superior Penal, con el viejo modelo, y aún con el nuevo modelo, ustedes van a encontrar decisiones mías en las que se opta por una pena y no por la otra, porque la ley lo permite. Pero esa es una razón insuficiente. Era insuficiente y va a seguir siendo insuficiente.
mientras no se diga por qué. Mientras no se diga por qué. Yo creo que si yo no confieso mis errores, no tengo derecho a señalar que otros los cometen. Ese es un error que yo cometí, ¿no? Pero que ya no quiero cometer y no quisiera que otros cometieran, ¿no? Y por eso les hago presente lo sucedido para cortar esa cadena incorrecta, esa cadena de incorrección. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice? Además, en cuanto a la cuantitativa, que también hay que sustentar los motivos de la pena. Los motivos de la pena. Antes decíamos 15, 18. ¿Pero por qué? Así. La mayor parte del país está así. Por favor, lean las sentencias, todas incluidas. No hay razón suficiente que expliquen por qué 15, por qué 18, por qué 12, por qué 9, por qué 7. ¿No? Es un principio general. La humanidad de las penas, sí, la humanidad de las penas es un principio, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que ver la humanidad de las penas en este caso concreto? ¿No? Eso no hemos hecho los jueces. Es una tarea pendiente que nosotros le debemos a la sociedad. En aras de la legitimidad. Pero debo decir también, sin el ánimo de molestar a nadie, y menos a los fiscales, mi esposa es fiscal, así que por favor, sin ánimo de molestar a nadie, sobre todo a los fiscales, porque si no, en mi casa mando yo, siempre tengo la última palabra. Sí, cariño, ya saben, todos los casados saben eso. Bueno, entonces, sin ánimo de molestar a los fiscales y las fiscales tienen que proponer la pena, tienen que señalar la pena, cuál es la pena que se debe imponer y por qué, y tienen que hacerlo para que su oponente, la defensa, pueda decir esa pena no, y el motivo que dan no es el que corresponde. Sobre esa materia no hay debate. Yo recuerdo haber asistido a los juicios que como juez superior vocal en ese tiempo correspondía y luego juez superior, y jamás se debatía la pena. Jamás. La reparación civil ya ni se diga. Ya salía nomás, fluía de la sentencia como una suerte de consecuencia. Y no es así. ¿No? Entonces, tenemos que acabar con el fenómeno que yo me he permitido denominar el pandorismo judicial. ¿Por qué pandorismo? Me sale del corazón, me nace del corazón. Eso no cantan los Pandoras. No debe salir ni del corazón, ni del hígado, ni del cerebro, ni debe salir hacia acá. Pero además no solo salir, sino expresarlo. Extensamente, ¿no? La pena es... No hay que describir qué es la pena. Lo que hay que decir es por qué esa pena se va a aplicar en este caso y no otra. Y eso, damas y caballeros, sí nos dará legitimidad. Porque están las razones. Y al estar las razones las podemos debatir. En sede de apelación, esa razón que ha dado el señor juez no es así. Claro, pues ya no se puede defender. No se defiende la apelación, que lo hacen a veces sed y babila, pues, ¿no? Porque no hay quien lo defienda, ¿no? Pues ya dictó su sentencia, por eso debe ser la sentencia autoexplicativa, suficiente. Porque a la Corte Suprema, en la Corte Suprema se ocupan de las salas superiores penales diciendo cantidad de cosas y no están los jueces. O sea, hay que decir ratito, pues, así no es. Casi, ¿no? Porque con la forma en que lo refieren ya, pues, ¿no? Hay que parar el tema. Bien, en el segundo párrafo se dice que para determinar la pena entre los límites fijados por la ley, ojo, por favor, estimados colegas jueces, para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley. No es nuevo, así estaba antes también, lo han vuelto a repetir. El juez atiende la responsabilidad y la gravedad del hecho punible cometido y cuando sea específicamente constitutivos de delito o inferiores
de la responsabilidad. El juez, dice el tercer párrafo, determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas. Y acá viene el concepto de los tercios, que ha sido ya asumido por el legislador nacional y que tiene unos problemas aplicativos. Todavía no hay ¿qué llamarlo? Una reflexión, no hay una reflexión definitiva sobre esta materia. Y eso es decir por qué. Primero, identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es el espacio punitivo? De 6 a 20, homicidio, ¿cierto? Sí. De 6 a 20. Ese es el espacio punitivo. No sé qué dividirlo en tres partes. ¿Y cómo se divide en tres partes? De 6 a 20. ¿Cómo se divide en tres partes? ¿Cómo se divide? A ver, si tienen calculadora, pueden hacer uso de la calculadora. ¿Cómo se divide? 14. Excelente, tenemos un buen consejo. 14 entre 3. Ya, ahora quiero la respuesta. ¿Cómo se divide? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Lo que oigo, lo olvido. Lo que veo, lo recuerdo. Lo que hago, nunca lo olvido. Una potencia de educación de mayores. Y cuando digo mayores me refiero a personas que pasan de los 17, como todos nosotros, y que no han llegado a los 25, como todos nosotros. Con alguna excepción dice esto, una excepción para y no se refiere a ello. Entonces, ¿cuánto es? 4.6. O sea, ¿qué cosa es eso? ¿4 años? 6. ¿Sí? No es 6 meses. ¿Por qué no es 6? ¿Por qué? ¿Qué es 6? ¿Qué es 6? Si no son meses, ¿qué es? No, el 6 es ¿Años? en el sistema decimal. Ajá. Los años son Los meses. Son de 2. Duodecimales. Así es. Ahí no es Sí, 4 años y ingeniero medio. Sócrates. Muy bien. Somos los filósofos. Muy bien. Está señalando algunas- ¿Qué? A ver, no es así nomás, ¿ah? Eso está muy bien, Sócrates. 4.6. Esos 4 son años, ¿no es cierto? ¿Y esos 6 qué son? Por allá me ha dicho un colega. ¿Qué son? No son meses, ¿ah? ¿Qué son? ¿Pero qué cosas son, pues? Punto 6, ¿qué es? 0.6. ¿Son? ¿Qué? Decimales. Por ahí he escuchado. ¿Son? ¿Qué son? ¿Perdón? Sexta parte de un año. Correcto. Sexta parte. Son partes de años, pero partes de un año. Porque el año tiene 12, no 10 meses, como perfectamente lo señaló Sócrates. ¿Y eso qué significa, pues? ¿Eso qué significa? Esos 6. 2 meses. 4 años. ¿Cuántos son? 2 meses. Tenemos que hacer una reducción en días. ¿No? ¿Por qué? Estamos hablando de tercios. Estamos hablando de tercios. No estamos hablando de cabidas, ¿no? Mi padre tendría ya 94 años, si estuviera vivo, falleció hace unos años, y él me contaba que cuando era pequeño iba al mercado, su mamá lo mandaba a comprar. Iba a comprar y le decía, compra un poco de lomo y un tanto de papas. Iba al mercado, un poco de lomo, 5 reales, y un tanto de patatas, 2 reales. ¿No? Y ya está. Ser feliz con sus reales. Los más jóvenes ni saben lo que es un real, no tienen ni idea. Un medio, un real, no conocen ese tema. ¿No? La moneda de 10 centavos, el real. ¿No? Y se venían con un poco de y un tanto de. ¿Sí, pues? Hasta que maduró la sociedad y ahora está el mercado a pedir un poco de. Le dan 1 kilo, 600, 1 kilo de 1000 gramos o de 800 gramos, dependiendo, y se lo marcan exactito, ¿no?
Se lo marca exactito. Ajá. Un tercio. Yo tendría que preguntarme, esa persona a la que voy a condenar, yo podría darle una pena de tanteo, cuando me hablan de tercios, una pena por camino, por eso tengo que dar una pena exacta. Un poco saltando. Llegar a una pena exacta. Discrepando con mi amigo Sócrates, yo creo que hay que darle pena exacta, por lo menos, más que darle la pena exacta, definir el límite exacto. Porque ojo, no va a ser necesariamente lo que le voy a dar de pena, sino que tengo que definir exactamente el límite. 1703 días. ¿Ah? Bravo, ¿no? Punto 3. Claro. Y ya hasta ahora no llegué. No ya desperdiciamos las horas, porque si no ya también, ¿no? O sea, pero horas podemos desperdiciar, días no, porque son días de libertad. Ahora nosotros no decimos ni un día más. ¿Sí? Bueno, yo estoy haciendo un aplicativo. Yo estoy haciendo, es mucho decir, es muy petulante de mi parte. He pedido a un ingeniero que me haga un aplicativo y ya lo tiene listo. Un aplicativo. ¿Pero por qué? Como ustedes, o como casi todos ustedes, porque algunos ya usan el celular, no, yo tengo un reloj. Para ponerme el reloj necesito entender el mecanismo de relojería. Para ponerme un terno necesito saber confeccionar un terno, el salvo, etc. O para calzarme, saber cómo se confecciona y hacer yo mismo. No, pues, ¿no? Lo mismo para usar el teléfono. No necesito saber cómo la señal rebota en el satélite y viene para acá. Agarro el teléfono y mando el mensaje de texto, ¿no? O recibo el mensaje de texto, hasta qué hora te espero, ¿no? Y otros mensajes así, ¿no? Que los casados ya sabemos cómo se recibe, ¿no? Bien. Entonces, como no necesito conocer a profundidad la materia, le he dicho al ingeniero qué es lo que necesito. Y el ingeniero ha trabajado un programa que divide las penas por tercios. Os lo voy a mostrar en un momentito más, ¿no? Pero antes un trabajo jurídico y luego el programa, que no está corriendo todavía porque mi aplicativo no lo tengo aquí. Pero el ingeniero hizo una pregunta demoledora. Y por eso es que escuchar a los expertos de otras ramas. Una pregunta demoledora. ¿Qué me preguntó el ingeniero? Me dijo, doctor, ¿qué hago con los años bisiestos? ¿Los qué? No, sí sé lo que son los años bisiestos. Una tercera mano salió de algún sitio y se me rascaba la cabeza y decía, ¿qué has hecho con los años bisiestos? Y les he preguntado a los caballeros en la Corte Suprema, es lo mismo. ¿Cuándo hemos visto los años bisiestos? Nunca, no, nunca. Claro, honestos, pues, honestos. Nunca hemos visto los años bisiestos. Claro, a mí qué me importan los años bisiestos de la libertad ajena. Pero si fuera mi libertad, sí me interesaría, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que mejorar y hacer un cálculo, y lo que ha hecho este ingeniero, que en realidad es un matemático, es empatar los tercios con un calendario más largo que el calendario maya, para que no haya problemas, ¿no? Que calcule con los bisiestos, de modo que podamos los jueces y los fiscales, desde luego, proponer las penas divididas en tercios con fecha de culminación. Alguien dirá, ¿en lo que pierdes el tiempo? No tienes nada que hacer. En lugar de hacer otra cosa, o estás en algo. Y la verdad que no fumaba mi tabaquito hace 20 años, y hace 20 años que dejé de fumar. Cuando me di cuenta que fui a correr jugando fulito y me faltó un poquito el aire, dije, ahí no, mucho factor de riesgo. Mucho factor de riesgo, tengo antecedentes a la familia, ¿no?
un trabajo sedentario, claro, de peso no me quejo porque estoy dentro del peso que corresponde, ¿no? Las risas, ¿no? Las risas torpes. Sí. ¿No? Entonces, no pego mucho, sino solo socialmente y muy de vez en cuando, aunque he recibido un reto hoy día que no sé cómo lo voy a manejar, ¿no? Y entonces tengo obligación de cuidarme, pues, ¿no? Como todos nosotros, sobre todo los que somos padres de familia, ¿no? Y madres de familia, tenemos que cuidarnos. Entonces cuidamos. Y las solteras tienen que cuidarse para casarse, los solteros tienen que cuidarse para poder contribuir a la patria, ¿no? Todos tenemos que cuidar. Bien. De modo que no es que me sobra el tiempo, sino que me preocupa la falta de racionalidad en nuestro proceder. Por eso es el tema, pues, de la hoja de calidades, por eso es el tema de la convenio con las universidades, por eso es el tema de la búsqueda de racionalidad y la fijación de la pena, ¿no? No importa, pues, que la gente diga está perdiendo el tiempo, porque siento íntimamente que no estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y si a ustedes les convence lo que les digo en alguna medida, con mayor razón, no han venido ustedes a perder el tiempo, ¿no? Y si por ahí alguno dice, yo tengo una mejor idea para manejar el tema y me la transmite, yo les prometo que no me la voy a apropiar. Citaré, como corresponde, a la persona que apoyó, a la persona que dio una mejor alternativa, porque no hay que vivir, no hay que ganarse ningún cielo con la grandeza que ¿no? Hay que respetar. Así que la cancha está abierta, les voy a mostrar en un momento, y la cancha está abierta para aportar. Si les parece que se puede aportar. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se dividen las penas en un momento más con el dato que nos ha dado Iván, ¿no? Determinar la pena concreta aplicable, dice, al condenado, evaluando las circunstancias agravantes o atenuantes, se observan las siguientes reglas. 1. Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se va al tercio inferior. Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente atenuantes. Iván, ¿te acuerdas tú que en el pleno de Ica, en el año 1968, acordamos que las circunstancias de atenuación invitaban a los jueces a ir por debajo del mínimo legal? Eso hicimos en el año 1968. ¿Perdón? 1998. En 68 no había nacido. Yo tampoco. No, es que había que darle la vuelta a ustedes. 1998. Perdóname. 1998. Pueden verlo en el pleno de Ica. Pueden verlo en el mismo pleno en el que se propuso, con ponencia de quien habla, la derogación del proceso sumario y la sustitución por un proceso con juicio oral, ¿no? La derogación de las leyes de emergencia y la sustitución por un procedimiento ordenado a derecho. El pleno lo acordó y no sirvió para nada, pero lo acordó el pleno. Los jueces superiores del Perú le dijimos a la dictadura, así no, así no. Bueno, eso forma parte de la historia, ¿no? Entonces en 1998 acordamos que la tentativa tenía que ir por debajo de mí. Bajo este razonamiento, el delito consumado merece 6 a 20 en el homicidio. El consumado ya merece 6. Ya el bien jurídico se afectó. Merece por lo menos 6. Y de ahí nos vamos hasta los 20. El delito tentado, es decir, cuando el bien jurídico no se ha llegado a dañar, ¿cómo va a merecer la misma pena que el delito consumado? Tenía que merecer una pena inferior. Y eso es proporcionalidad. Eso es como
conversamos en la mañana con los colegas del Ministerio Público, Tales de Mileto. Esa no es una proporcionalidad inventada por los juristas. Los juristas hemos recogido el principio de proporcionalidad, pero quien lo descubrió fue Tales de Mileto, el insigne griego, ¿no? Que para medir la pirámide tenía un enorme problema, porque ¿cómo medir la pirámide? No soy con mi pitita, con mi varita, no, en toda la pirámide. Entonces él, pensando y cavilando, se dio cuenta que a determinada hora del día el tamaño de la palmera era igual a su sombra. Entonces midió la sombra. Y luego comenzó a medir al perrito, a la abuelita, al niño, todo el mundo, y se dio cuenta que a esa misma hora del día el sol proyectaba en el objeto de medición la misma dimensión. ¿Sí? Entonces ahora puedo medir la pirámide. Y la midió la sombra. Y ya está. Entonces él descubrió el principio de proporcionalidad. Y decíamos esta mañana en la fiscalía, tratando de otros temas que no eran los invité al profesor, los señores fiscales a venir si querían, parece que lo que les he dicho los aburrió, o por lo menos lo que digo, pero no veo las mismas caritas, por lo menos no les distingo del todo. Bueno, entonces, es un concepto geométrico, es un concepto en el fondo aritmético esencialmente, pero no exclusivamente. No exclusivamente, ¿no? Por ejemplo, más alto que, más bajo que, se puede medir, ¿no? Más pesado que, más liviano que, se puede medir, ¿no? Más intenso que, también se puede medir, más dificultad, el color, me refiero. Pero también puede ser más bella que, ¿no? Y aquí entran los conceptos culturales, pero que también se pueden medir. Pero culturalmente, les decía, ustedes lo saben, que por ejemplo los africanos de cierta tribu, no recuerdo el nombre, consideran bella a la mujer que tiene el cuello más largo, y para extenderle el cuello le colocan anillos. Y entonces hay damas que tienen casi 80 centímetros de cuello, ¿no? Y cuando hay algún problema de índole fuerte en la familia, le quitan los anillos, y ahí quedó el asunto, ¿no? Ahí quedó el asunto. Bueno, pero su concepto de belleza está vinculado a la longitud del cuello. Si vienen a Huancayo, dirán, las huancayeras como habían, no tienen cuello. ¿Qué dama te gusta, no? Sí, todas, diría, pero así todas, sí. Porque para ellos la belleza está expresada en esos términos. Son sus parámetros. Entonces ellos pueden medir la belleza a partir de esos términos. Y otros, desde luego, no es el único, ¿no? Pero a partir de esos términos. Eso quiere decir que también los conceptos de orden cultural, o los conceptos más inteligentes que ante eso para medir, se pueden traducir y al final establecer parámetros de comparación, de proporcionalidad. Por lo tanto, la proporcionalidad, damas y caballeros, bueno, la proporcionalidad no es un concepto arbitrario, no es un concepto arbitrario, tiene que tener una base de razonabilidad, y a mí me preocupa mucho ser arbitrario, me preocupa mucho, como ustedes habrán notado, me preocupa mucho la arbitrariedad ajena y propia. Me estoy buscando parámetros. ¿Qué haces tú? No tienes tiempo. Quiero emplear mi tiempo en hacer lo que puedo hacer. Es decir, yo no sé de ustedes, yo espero que sí, yo viviré los próximos 300 años. No sé de ustedes, ¿sabes? Pero yo sí voy a vivir 300 años. Pero algún día me tendré que acabar. Entonces quiero legarle al futuro, a los que vengan detrás, algunos parámetros que puedan ellos seguir trabajando. Ya está. Porque algún rol debemos desempeñar en la vida, todos, un rol positivo, creo, ¿no? Estimo, criticable, discutible, opinable, de acuerdo, pero un rol esencialmente positivo. Alguien dirá, eso no sirve, ya está. ¿Sirvió o no sirvió? Claro que sirvió, porque por ahí no hay que ir. Eso hacen los médicos, ¿sabes? Cuando hacen sus investigaciones médicas, hacen sus experiencias, sus experimentaciones, sus seguimientos, y descubren que el medicamento que venían usando no sirve. Perdido el tiempo.
no ha perdido tiempo. Ha dejado establecido que ese medicamento no sirve y por lo tanto ya no van a volver sobre esa materia. Sirvió. Sino que nosotros vemos el servicio solo como el resultado positivo. A veces la no confirmación de la hipótesis no es negativa, sino en el fondo es positiva porque cierra un marco y deja abiertos los demás. ¿Sí? Bueno, cuando concurran circunstancias de agravación y atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio, o sea, se combinan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pluralidad, nocturnidad y confesión. Pluralidad y nocturnidad son genéricos de agravación. Y esa confesión voluntaria, la entrega de la autoridad, es una circunstancia de atenuación, genérica de atenuación. Se combinan segundo tercio. Lo que no dice la ley es si son 5 de agravación genérica y 1 de atenuación, también van al segundo tercio. Eso no dice. Eso va a tener que ser objeto del desarrollo. Entonces voy a decir, ¿cómo pues el señor tiene, de las 13 circunstancias de agravación, tiene 10? Y una sola circunstancia de atenuación ya se va al segundo tercio, ¿no? Este no estará más próximo del tercero que del segundo. Bueno, pues si es así, entonces te acercas más, puede contestar alguien, te acercas más al borde superior del segundo tercio. ¿Sí? Porque la discrecionalidad ahora está para discurrir dentro de los marcos. Ahora hay 3 mínimos y 3 máximos. El mínimo del primer tercio y el máximo del primer tercio. El mínimo del segundo tercio y el máximo del segundo tercio. El mínimo del tercer tercio y el máximo del tercer tercio. ¿No? Eso lo tenemos que empezar a manejar, ¿no? En caliente, porque eso ya está. Eso ya está. Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes genéricas, se entiende, la pena concreta se determina dentro del tercio superior. Dentro del tercio superior. No dice será del tercio superior, sino dentro del tercio superior. Dentro del tercio superior. ¿Sí? Y acá viene el otro problema. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas. Ya hemos visto cuáles son, ¿no es cierto? Las atenuantes privilegiadas como la minoridad y las agravantes cualificadas, ¿no? Aquí la pena concreta se termina de la siguiente manera: tratándose de circunstancias atenuantes calificadas, ¿se entiende? Ya no estamos hablando de las simples. La pena concreta se termina por debajo del tercio inferior. Atenuantes privilegiadas, perdón, se determina dentro del tercio inferior, o sea, ya no está en el primer tercio, sino debajo del primer tercio. Tratándose de circunstancias agravantes cualificadas, la pena concreta se determina por encima del tercer tercio. Iván, tú estás pensando reducir. Nuevo marco de referencia. Nuevo marco de referencia. El mínimo es el techo del tercer tercio. Y vamos a ver cuál es el máximo. Esta es una norma dura. Dura. Es dura. Que va a significar la necesidad de mayor cantidad de establecimientos penales de alta peligrosidad. No siempre la norma por sí sola resuelve el problema. 173.3, por favor, acuérdense de las normas de emergencia que se pidió se derogaran en 1998 y que se derogaron por decisión del Tribunal Constitucional varios años después. No nos obligaron a hacer nuevos juzgamientos, y cuando hicimos los juzgamientos condenamos a todos, ya no se podía, porque ya no había fuentes de prueba, ¿no? El presidente Civina pidió perdón por lo ocurrido en ese tiempo. La doble penalidad para policías, que aquí se declaró inconstitucional. Así son los guapas. Muy bien. ¿No? Entonces, que no se ha derogado en el nuevo código, en las modificaciones del código, ¿no? Se consultó esa declaración de constitucionalidad y La han aprobado. excelente, excelente.
Ese, por ejemplo, es un referente importante para todo el país. Eso es un referente importante para todo el país, ¿no? Y cuando concurren circunstancias atenuantes privilegiadas y agravantes calificadas, la pena se determina entre los límites de la pena básica correspondiente al delito. ¿Cuál es la pena básica? Los tercios. Otra vez los tercios. Otra vez los tercios. Es complicadito, ¿no? Complicadito. O sea, que esto hay que leerlo bonito, hay que trabajarlo bien. Este es el esquema. Este es el esquema, ¿no? No tenemos un puntero, lamentablemente. El primer tercio, no atenuantes ni agravantes, únicamente agravantes genéricas. Está ahí, celeste. El segundo tercio, más intenso, en celeste, componen circunstancias genéricas de agravación y atenuación. Tercer tercio, únicamente circunstancias agravantes genéricas. ¿Sí? Por debajo, inferior al mínimo legal, cuando concurran únicamente circunstancias atenuantes privilegiadas. Está mal escrito ahí. Es privilegiado, no privilegiado, ¿no? Y la pena será superior al máximo legal cuando concurran únicamente circunstancias agravantes cualificadas, ¿no? Por ejemplo, la residencia, la habitualidad, etcétera, y las que determine la ley. La pena combinada se encuentra dentro de los 3 tercios. Por encima de los 3 tercios se aplican normas especiales. Por debajo de los 3 tercios también hay reglas especiales. ¿Sí? ¿Qué pasa con la reincidencia? ¿No? ¿Ha habido modificación con la reincidencia? ¿No? Sabemos que reincide aquel que ha cumplido en todo o en parte una pena, incurre en un nuevo delito doloso en un lapso de 5 años, ¿no? Y tiene por tanto la condición de reincidente. Y también tiene esa misma condición quien, luego de haber sido condenado por falta dolosa, incurre en una falta o delito doloso en un lapso no mayor de 3. Es decir, ahora no solamente hay reincidencia en delito, sino reincidencia en falta. No desde ahora, que ya tiene alguna antigüedad ese tema, ¿no? ¿Qué dice el legislador? La reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada. Tercio superior, tercer tercio, para arriba. Su mínimo es el techo del tercer tercio. Ya está. En cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. ¿Qué reducción, Iván, por favor? Estamos en un problema serio. Estamos en un problema serio porque para reducir tendríamos que hablar de constitucionalidad de la norma. Porque si no, la reducción va a ser un acto heroico. Nada más. Acto heroico. Por acto heroico. No me parece que esta pena sea suficientemente justa, es injusta por desmedida o descomedida, es contraria al principio de humanidad. Listo. Punto. Yo me voy por se acabó. Pero sin declaración de inaplicación, una postulación al heroísmo judicial. Hay que tener cuidado. Al martirologio. Al martirologio. Después de toda la santidad se llega por una vida ejemplar o por el martirio. San Sócrates. El plazo fijado para la reincidencia no es aplicable, o sea, en este plazo, para varios delitos, ¿no? En el cual se computa sin límite de tiempo. El plazo de la reincidencia en 5 años no se computa en el homicidio, en varios homicidios, no se computan en varios delitos. ¿Sí? Bueno, hay temas de libertad, liberación condicional que no son el caso ahora, pero además dice, si la gente se le indultó, conmutó la pena y incurre en comisión de nuevo delito doloso, después aumenta la pena hasta en una mitad por encima, también para el indultado, para el conmutado. ¿Sí? En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes penales cancelados o que debieron ser cancelados, salvo los delitos señalados en el tercer párrafo. Ahí sí se computa. Es una regla especial. De modo que si tenemos entre manos un delito de homicidio, de asesinato propiamente tal, ¿no? Ya tenemos que mirar la regla del último párrafo del artículo 46b.
habitualidad. Yo he sido y seguiré siendo enemigo de la declaración de reincidencia y habitualidad. Pero lo que yo diga ya no tiene ninguna importancia, porque el Tribunal Constitucional lo ha constitucionalizado. Yo lo diré en términos académicos, pero no me puedo mostrar rebelde a aquello que el TC ya resolvió, porque no puedo petardear el sistema. No lo voy a hacer, aunque esté en desacuerdo. Si es tan grave para mí que no puedo soportarlo, porque mi conciencia jurídica no lo digiere, yo tengo que ir. Pero no tengo ese problema. Yo sé perder. En varios plenos jurisdiccionales me he quedado solito. Con algunos planteamientos que otro día, en otra invitación que me hagan, adicional a la que ya me han hecho, se los contaré. Y alguna vez un amigo, que hoy está el doctor Baltasar Morales, que está como juez en la Corte Suprema, como provisional, Trujillo, en un pleno me dice: Jorge, otra vez solo. Me dice: otra vez solo. Sí, pues ya sabes cómo es el dicho, ¿no? Le digo, más vale solo. Sí, pues, pero con falta de modestia les diré que el tiempo ha terminado por corroborar algunas cosas que dije, ¿no? Por ejemplo, el 173.3, por ejemplo, la inconstitucionalidad de los procesamientos de emergencia, ¿no? Y espero que corrobore otras cosas, pero ojalá que no sea mucho tiempo, ¿no? Porque si no vamos a tener que pedir perdón, como el Estado tiene que pedir perdón a los jóvenes que se encuentran, que han sido, procesados y sometidos a la justicia de menores por tipos